conduce a algo que, cómo estoy haciendo algo y no qué es lo que estoy haciendo. Y en realidad como artista yo me considero una especie de obrero del conocimiento, que trabaja con ideas, trabaja con situaciones y que cuando hay necesidad de una artesanía para hacerlo, o aprendo la artesanía y lo hago, o contrato a alguien que me lo haga. Entonces, si yo no sé pintar, pero tengo una idea que necesita un cuadro, voy y le pido a alguien que sepa pintar que me lo pinte, que es lo que hacemos con el plomero, lo que hacemos con el que nos arregla los zapatos y cosas por el estilo. O sea, hay una necesidad y una forma de dirigirnos a un problema y hay una forma de realizarlo para comunicarlo. Entonces, yo diría que pierdan el miedo, casi que se olviden de la palabra arte, que en realidad es un obstáculo, y más bien piensen cómo formular problemas, cómo solucionarlos, idealmente no solamente en términos funcionales, sino también en términos de imaginación. Y es ahí donde el arte se convierte en arte, o sea, es casi una artesanía con un agregado, un plus, en donde es en ese plus en donde se convierte de ser un cuadro bien pintado a una obra de arte, o una mesa bien hecha a una mesa que se te caen las medias porque te parece genial. O sea, porque tiene una información más que a veces no la podés poner en palabras, pero que cabe en ese plus que es lo que hace que el arte sea arte. Ahora eso, sí, como artista formado y profesional, vas elaborando eso, lo vas refinando y si tenés suerte, lo lográs. Pero no es algo que pertenezca a un monopolio de gente especializada o gente que tiene un angelito en el hombro que les susurra qué es lo que hay que hacer, o tiene una musa en casa que lo inspira, sino que es una actividad normal de cómo organizar el universo para funcionar mejor y mantenerse más o menos sano. La salud mental importa y la salud mental es o personal o social. E idealmente, cuando nos dirigimos a un problema, no se trata solamente de usar la válvula neurótica que todos tenemos, sino ver cómo contribuimos algo al grupo que nos rodea, a la comunidad o al país o a lo que ustedes consideren que sea importante. Entonces, en el problema ahora que enfrentamos respecto al barrio, que es en cierto modo totalmente nuevo para la mayoría de nosotros. Una cosa que me parece importante es el ver qué preguntas surgen de esto, qué nuevas preguntas que no habían sido preguntadas antes y que ahora corresponde investigar. No te digo encontrar una respuesta fija, pero sí investigar. Y esa investigación requiere no solamente usar lo que ya conocemos, sino explorar lo que no conocemos. Y lo que no conocemos, que es mucho más rico que lo que ya conocemos, hay que hacerlo permitiendo que la imaginación entre en el proceso, aunque llegue a algo imposible, absurdo o ridículo. O sea, no tener miedo a esas cosas. Todos esos factores enriquecen. Y a veces la solución que uno encuentra no es más que una metáfora desde la cual podemos deducir algo práctico que después se puede aplicar. Pero yo diría que no partan de la aplicación, sino que partan de la fantasía total para después negociar qué cosa puedo hacer, qué cosa no. O sea, si ustedes deciden que es hora que todas las casas del barrio sean negras y que no se vean de noche y desaparezcan, es una idea absurda,
que no vale la pena hacerla prácticamente, pero que de golpe les plantea qué es el color de las casas y en qué medida el color de las casas hoy tiene vigencia o no. Ayudan a mantener la alegría, es una pérdida de tiempo porque uno está encerrado en casa. ¿Qué es la arquitectura? Eso es lo que sale de ahí. ¿Qué es la arquitectura? Que en general enfoca sobre la apariencia del edificio, porque hay un valor simbólico en lo que uno hace como construcción. Y en realidad la decoración interior, la arquitectura de interiores, es una actividad secundaria. Y si hoy vivimos potencialmente encerrados en casa, ¿qué importa el color de la fachada? ¿Qué interés tiene? Importa más qué color uno tiene en las paredes en casa, que es donde está viviendo. Entonces, quiero convencerlos de que hay dos formas de entrar en el arte. Una es considerar que el arte está para crear juegos nuevos, constantemente. Juegos que no se han jugado. Eso por un lado. Por otro lado, el arte está para jugar juegos que ya existen. El buen pintor es buen pintor porque usa las reglas de juego que se establecieron para la pintura, los usa correctamente o más que correctamente. Pero hay alguien que inventó la pintura con cantidad de condiciones que fueron tan eficientes que la pintura y el arte todavía hoy parecen sinónimos, a pesar de que hay infinidad de técnicas paralelas a la pintura que tienen el mismo derecho de afirmarse como técnica artística. Digo todo eso para liberarlos, para que tomen responsabilidad por cómo imaginan, en lugar de someterse a categorías que desde la escuela primaria nos meten con inyecciones. Entonces me interesa que piensen en preguntas. ¿Qué preguntas aparecen hoy que no estaban antes? ¿Qué es normalidad? ¿Por qué los gobiernos del mundo les dan más importancia a la normalidad económica que a la normalidad del bienestar individual de los ciudadanos? ¿Cómo podemos entrar en eso y empujar las dinámicas para que nos favorezcan a nosotros y no a las empresas? Esa me parece una pregunta política que necesita una respuesta no esquemática, sino creativa. ¿Qué produce el confinamiento? Yo creo que hay que empezar a pensar que el confinamiento va a ser algo recurrente, si no permanente. Entonces, ¿qué cambios va a producir eso en nuestra relación con el interior, con el espacio interior, respecto al espacio exterior? ¿Por qué, por ejemplo, dosifican las horas que un preso de la cárcel puede salir a ver el sol? ¿Por qué las ventanas en una celda están fuera del alcance de la vista y hay que treparse para alcanzar las rejas? O sea, es ese tipo de mecanismo de nuestra relación con el espacio exterior que va a ser afectado. ¿Qué efectos tiene si estamos confinados a un espacio interior? ¿Cómo cambia nuestra noción de escala? ¿Qué cosa es grande? ¿Qué cosa es chico? ¿Dónde está el límite? Ya no estamos midiendo nuestra medida con respecto a un espacio sin límites, sino que estamos midiéndonos con respecto a paredes. ¿Qué efecto va a tener eso sobre nuestra percepción? ¿Cuánto confiamos en la posibilidad de salir de un espacio para tolerar las limitaciones del espacio
en el cual estamos. Los nuevos espacios interiores tendrán mucho más vidrio, tendrán espejos que agranden el espacio. O sea, hay una especulación muy rica ahí de con qué se van a rodear para no sentirse abrumados. ¿Qué cambios hay en la relación interpersonal? ¿Qué pasa si lo único que ves es a ver, ¿qué ven de mí? Ven desde acá para arriba. O sea, no saben si soy rengo, no saben si soy grande o chico, no saben ni siquiera si soy gordo o flaco, porque la cara no necesariamente denota eso. O sea que todo el lenguaje corporal que yo pueda tener, en este momento estoy usando las manos, gesticulando, y ustedes no lo ven. Es decir, que mi expresión está cortada a lo que pueda decir mi cara. ¿Qué efecto tiene eso en términos de conocerme? Desde que no me conocen, ¿qué imagen van a tener de mí? Soy un tipo, un torso que tiene una cara que se mueve, o soy un tipo completo como son ustedes. O sea, ¿qué factor de imaginación tienen que agregar para completar la figura que están viendo en Zoom? Esa es una experiencia nueva. Hasta ahora fue una experiencia parcial, compensada con el encuentro con la realidad. Pero ¿qué pasa si ese encuentro no está? ¿Qué pasa entre ustedes y los vecinos? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Son los vecinos que están al lado en la calle? ¿O son vecinos que están en China o en la India, que físicamente no hay ninguna relación, pero hay ideas, necesidades y sufrimientos comunes? Hay barrios nuevos, hay barrios virtuales. O sea, ya ustedes, por la relación que hubo por Zoom con el Centro de Fotografía, ustedes ya no son del mismo barrio. Ustedes interactúan en distintos barrios en un espacio común que es el rectángulo de la computadora. Eso va a cambiar a la cultura. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la sonrisa cuando ustedes están en la calle con la mascarilla? Hubo un artista que se dedicó a sacar fotos de gente con mascarilla pidiendo que sonrían para ver si encontraba un hilo común en la articulación de los ojos. Algo que no le ponemos atención normalmente. Ahora de golpe vamos a tener que aprender si determinadas arrugas de los ojos o alrededor de los ojos que se producen cuando uno sonríe, uno va a empezar a leer eso en lugar de la comisura de la boca. Un cambio radical en la comunicación entre la gente. ¿Dónde está el infinito si uno está encerrado en la casa? El infinito ya no va a ser algo semi-perceptible, sino que es algo imaginario, algo que no existe. ¿Dónde está el horizonte? ¿A dónde se fue? Si ustedes están en la casa. ¿Cómo corrigen la ausencia del horizonte? Uno lo da por sentado. Uno sale, ve la playa, ve el mar, y ahí al fondo está el horizonte. Uno va al campo y donde no haya árboles que interfieran, ahí está el horizonte. Ahora estamos en casa y esa línea mágica desapareció. Alguien nos la robó, literalmente. Nos hace falta. ¿Cómo la compensamos en la casa? ¿O cómo conectamos una raya en nuestra habitación con una raya en la habitación de otro? ¿Es posible eso? Una cosa estaba pensando el otro día, ¿qué pasa con los terraplanistas? O sea, los terraplanistas solo funcionan si ven el horizonte y asumen que atrás de esa línea hay un vacío y uno se cae. Pero si te criás sin ese horizonte, ¿qué pasa con la teoría? Aparte del absurdo en términos científicos. O sea, hay un cambio de percepción que lentamente
se va infiltrando y que tenemos que decidir si queremos corregirlo, frenarlo, suprimirlo o suplirlo con otra cosa, encontrar alternativas. Y todas esas preguntas que en general se le atribuye a que el artista se preocupe de eso, en realidad son necesidades de todo individuo que a distintos grados de escala van a cumplir con la curiosidad personal y no necesariamente va a producir algo que pueda competir con la solución de otro y al final llegar a un museo. Y lo que da miedo al no artista cuando se mete en cosas llamadas arte es que lo que hace no va a entrar al museo. Y eso es no entender qué cosa es el arte. El arte, por un lado, es un medio de producción, como hacer zapatos, y por otro lado, es un agente cultural que ayuda a construir la comunidad. No todo el mundo sabe hacer zapatos, pero todo el mundo sabe qué es lo que puede contribuir para ayudar a la comunidad. Entonces, cuando estamos discutiendo el barrio como gran noción, mucho más abierta hoy de lo que era hace 2 o 3 años, es ahí donde todos como ciudadanos, supongo que progresistas, estamos tratando no solamente de sobrevivir, sino también de mantener una salud mental colectiva a la que todos contribuimos lo que podemos contribuir. Entonces yo creo que eso en cierto modo es el nudo de la parte del proyecto de barrio. Y es un nudo que conecta con lo que los artistas más especializados están haciendo en MUF. Pero no hay una frontera que los separe. Y es por eso que estamos pensando cómo hacer que ambas manifestaciones, la del especialista y la del ciudadano común, con cierto sentido común y con cierta perspicacia, puede contribuir a este proyecto sin la pomposidad que generalmente tiene el arte, sino puramente como una contribución humilde, que es la más importante, porque al fin de cuentas es esa contribución la que va formando a la comunidad en un consenso general y va a perdurar y va a fertilizar un proceso que otra gente va a tomar y continuar. No se trata de crear desencadenar un proceso que se autonutra de lo que estamos haciendo. Hay otra pregunta que es, ¿cómo es que la pantalla de la computadora se convirtió en ventana? O sea, esa pregunta un poco sintetiza lo que estamos viviendo. Bueno, más o menos eso es lo que tenía en mente. La pelota está en la cancha de ustedes. Y yo puedo verla toda, la cancha. Como buen profesor, yo me acuerdo de la EMBA, que también nos ponía todas estas circunstancias entreveradas para nosotros desarrollar un proyecto. Bueno, eso no lo oigo bien. Así que fui. Comentario de vuelta. Sí. La forma de plantear suya, para mí, es como en la EMBA. O sea, yo recuerdo a Randonea pidiéndome que haga algo. Son muchas preguntas y quizás yo lo que haga son más preguntas. Bueno, eso está bien. O sea, a mí me parece que las obras o las actividades que son cerradas son las menos importantes. Y las que abren nuevas preguntas son las que realmente generan el proceso. Pero hay que tener cuidado. Yo me acuerdo en 6º año, yo tuve una maestra que era suplente
una maestra joven, y yo la quería mucho, y un día dice, bueno, hoy quiero que dibujen lo que quieran con la condición de que nunca lo hayan dibujado antes. Y la muchacha se creyó muy piola, porque rompió con el protocolo. Y nosotros, que teníamos 12 años más o menos, quedamos totalmente congelados, porque no sabíamos qué hacer, salvo dibujar la casita del rancho con el arbolito y la chimenea con humo y una ventana, cosas que sí sabíamos cómo hacer porque las habíamos hecho miles de veces y todo el mundo nos decía qué lindo. Y ahora nos ponía frente a un vacío, sin darnos pautas de cómo manejar ese vacío. Y es ahí donde la mujer falló. O sea, fue una experiencia que a mí me quedó en la cabeza durante 72 años, para ser preciso, porque fue traumática. O sea que no es la libertad por la libertad. Tenemos que equipar a la gente en el proceso de ir metiéndose en la libertad sin el pánico que generalmente puede producir. Y eso no quiere decir paternalismo, no quiere decir dar soluciones, sino ayudar a crear los parámetros. Esa es la relación pedagógica, no es la hacer lo que quieras. No seguimos preguntando. No sé, Luis, me parece que puede estar bueno para armar un poco la participación, preguntar cuáles son las expectativas que tienen ustedes en relación a todo lo que estamos produciendo, qué es lo que va a pasar. Yo supongo que es algo que todas y todos se están preguntando, ¿no? Entonces, de repente, que nos cuenten cómo se imaginan que podemos empezar a analizar toda esta producción, cómo se la imaginan a nivel nacional, los espacios virtuales, los espacios físicos, los barrios, cómo se lo imaginan. Porque de eso se trata, de empezar a construir juntos. Sí, yo en realidad lo veo como en varios formatos. O sea, lo veo en un formato físico, que creo que sería interesante, por lo menos para nosotros como participantes, lo que vamos creando acá en esta virtualidad y entre nosotros, que pueda ser visto por otros. Porque siempre como mostrar es como una cosa linda cuando uno crea algo, ¿no? Compartir y que la gente de afuera pueda ver también la experiencia y que también pueda sentirse entusiasmada para próximos barrios, ¿no? Y también lo virtual, que pueda ser visto, no sé, como en la página del CDF o en subirlo en material en Instagram, no sé, por alguna plataforma. Entonces yo lo veo como conviviendo las dos cosas, lo material y pero también hacer como un trabajo de, no sé, entre comillas, de curado, digamos, no, no para limpiar material, sino como para ordenar, ¿no? Sí, yo creo que es interesante, es un poco lo que estás viendo, ¿no? O sea, esto de generar un correlato y que esté en ambos espacios, que no quede limitado a un lugar, sino que las personas puedan dirigir un recorrido y que se solape tanto lo virtual como lo esencial físico, digamos, y que podamos ir generando como un puzzle que se vaya armando, así como fuimos también de experiencia creando a partir de distintas experiencias y actividades, ¿no? Como que no creo que estemos en condiciones de ofrecer un panorama completo, acabado a la gente, porque eso, nos seguimos generando preguntas, lo vamos a seguir haciendo, entonces creo que se trata un poco de eso, o sea, con lo que queremos, organizar, crear un relato que tenga como vivencia en múltiples plataformas, en múltiples lugares, pero que esté también abierto. Creo que eso es
importante. O sea, dar lugar a la participación, a seguir construyendo en conjunto, un poco como estamos haciendo ahora acá. Se quebró bastante esa, lo que dijiste. Yo no logré. ¿No estás escuchando bien, Luis? A ti te oigo bien, pero Voy a ver si apagamos el aire. Bueno, se la de ese proyector. Pero, mira, por lo que dijo el muchacho antes, lo oí mejor. Yo creo que hay dos niveles en esto. De cualquier manera, una cosa que hay que establecer es cuál es el propósito, o sea, cuál es la meta, qué es lo que querés lograr, para de ahí después ver cómo lo lográs. Entonces, ¿para qué poner algo en Instagram si no sabes para qué lo pones? Digo, no es una acusación, sino un ejemplo, ¿no? La otra cosa es que hay cantidad de servicios que no son efectivos o que le falta creatividad, digamos. Los servicios sociales son muy funcionales, pero sin imaginación. Entonces, mucho de lo que se está haciendo en arte hoy se llama práctica social, arte como práctica social. Y en realidad lo único que hace es llenar los huecos que el servicio social tradicional no llena. Y lo llena en forma creativa, más o menos, pero en el fondo es algo que un buen servicio social debería poder hacerlo por sus propios medios y no pedir ayuda al artista. El problema para el artista es que lo único que hace es ayudar en la eficacia, pero no realmente estar haciendo arte. O sea, lo que sucede en ese proceso es que no hay plus, que solamente hay un ajuste de la artesanía del servicio social sin generar significados nuevos. El desafío para mí, para todo individuo realmente activo en una sociedad, es ver cómo superar, no cómo minimizar, sino superar la parte funcional para que tenga un elemento de imaginación que genere más imaginación en los que lo reciben. O sea, no se trata que todo el mundo termine en un consumo satisfactorio, sino que se trata que todo el mundo, además de tener un consumo satisfactorio, empiece a crear para ayudar más con nuevos significados. Entonces, ese es el desafío. No te digo que todo el mundo logre dar ese paso, pero en términos de contribución, ese es el paso que sería ideal lograrlo. Entonces, para eso, el propósito tiene que estar bastante bien establecido. O sea, ¿qué es lo que querés? ¿Querés una alegría perceptiva o perceptual del barrio? Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué en este momento uno se preocupa por la apariencia del barrio si no puede verlo? Entonces, ¿cómo trasladás ese factor de afuera a la vivencia cotidiana de la persona adentro? Y entonces el propósito es distinto. Y a lo mejor ahí es donde Instagram o Facebook o cualquiera de esas permite crear un espacio virtual que sustituya la falta del espacio real y que genere conocimientos en la imaginación del que lo ve. Entonces por ahí estamos en una ruta más interesante. Hay muchos mecanismos durante la pandemia, por lo menos acá, en donde la gente barrial empezó a preocuparse por ancianos que no tenían acceso fácil a la comida.
y los vecinos empezaron a encargarse de llevar comida a las casas de los vecinos que no la tenían. Y eso es muy encomiable, me parece genial como actividad comunal, pero tampoco genera conocimiento. O sea, ese acto, ¿cómo se podría enriquecer aún más para generar imaginación en la otra gente? O sea, no es un problema que me lo haya planteado antes, pero me gustaría que tomo como desafío no solamente el análisis de todas estas preguntas, sino cómo llevarlas a otro nivel. Un sentimiento de empatía. La empatía es muy importante. Y te digo, y el fracaso no importa. O sea, no sientan miedo de que no solucionen el asunto. Es la actitud lo que importa. Porque la actitud repetida al final va a rendir. Volviendo a la pregunta anterior. Vamos a ver en qué hablé. Bien. Pues no acercar un poco más. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Bien. Vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? De cuáles serían como nuestras intenciones a la hora de publicar esto, y pensando un poco en todo lo que estábamos reflexionando en la hora anterior y ahora un poco con lo que dice Luis. A mí me gustaría al menos que fuera como una invitación a repensarse, ¿no? De esto de, bien, esta nueva definición, esta palabra normalidad, que ahora es una normalidad distinta, me gustaría de que todo lo que publiquemos en realidad sea como una invitación de lo que me pasó a mí viniendo a este taller, de que fue de replantearme, de repreguntarme un montón de cosas completamente que teníamos naturalizadas, o que veníamos medio como al polillazo tratando de sobrevivir a todas estas cuestiones y no embriague primera y pensar, ¿no? A mí, al menos a mí me gustaría eso, más allá de que si las publicaciones sean virtuales o en formato físico, que sea una invitación a repensarse. Pensar. Yo me quedé pensando, ¿se me escucha ahí? Vamos, fuerte y después le doy. Me quedé pensando en esto que decías de la imaginación, que a mí lo que me pasó con la consigna del trabajo que hicimos hoy fue que me exigí mucho a mí y me pareció que lo que se me había ocurrido no iba a estar tan bueno. Entonces, tuve como un periodo en el que no hice nada, no avancé, traté como no pensar en eso y no podía salir del estancamiento. Y lo conversé con mi compañero y le dije que tenía esta tarea para hacer y él me hizo acuerdo de un documental que vimos que me pareció muy, o sea, lo aplico sin saber, dice que se le pide a algunas personas que hagan una intervención artística, o sea, entran, le piden que hagan una intervención artística y la persona, un graffiti en la pared. Y hace determinado graffiti. Y después más tarde le piden que rapeen una canción, ¿no? Que hagan un texto de una canción y se personifiquen con unos lentes, con un micrófono, con un gorro y empiezan a rapear. Y tenían que hacer rimas, ¿no? Y meter el texto en tiempo. Y después de que hacen la rapeada esa, le piden que hagan de nuevo otra intervención artística con el graffiti, que es tremenda la diferencia entre una y otra. Y eso es porque explica en un documental que activa toda la creatividad de estar, obviamente, personificada en ese artista, pero como que habla de las dinámicas para la creatividad que son súper provechosas al momento de estar trancado, ¿no? Y intenté hacer eso y reírme un poco, lluvia de ideas, y decir, ay, ¿te imaginas un termo con el chajaja? Y nos reíamos y ridiculizar todo lo que tenés que decir, y imaginamos cosas que eran descabelladas y al final lo que me terminó saliendo me gustó. Creo que podríamos empezar por ahí, con una dinámica que más que la recopilación de todo
venimos a traer, buscar algo que vos veas una imagen y no sé, como que te llegue, te transmita viajar a un lugar donde no sé, nunca te hallaste, nunca te imaginaste o te desconcierta. Entonces, Bueno, yo tengo una fantasía similar a la compañera que recordó antes, como de preguntarnos o sin replantearnos cosas, porque se supone que la pandemia fue como un gran parate de lo que venía ocurriendo, e incluso los más optimistas dijeron, bueno, esta es la oportunidad para que seamos mejores de lo que hemos venido haciendo. Pero la verdad yo no vi absolutamente nada de eso, sino además como pude confirmar que las personas somos mucho más conservadoras de lo que queremos transmitir, y la gente lo que estaba era pidiendo que volviera exactamente lo mismo de antes, lo mismo, incluso como en algunas versiones como peor, ¿no? Más consumistas y como más narcisistas. Entonces, me parece que la fantasía es, bueno, preguntémonos cómo quisiéramos que fuera, por ejemplo, la ciudad de Montevideo, por lo menos en la parte de la ciudad de Montevideo que nosotros conocemos. ¿Cómo nos gustaría que cambiara? Yo fantaseaba en algún momento que sobre las cosas que no me gustaría que volvieran con la normalidad. Cuando estábamos supuestamente en pandemia, o estábamos en nuestras casas, ¿qué cosas no quería que volvieran? Y, por ejemplo, les comentaba a alguna gente, puede que haya pasado, digamos, la mayor parte de la pandemia, que yo no me gustaría volver nunca jamás a trabajar en una oficina. Nunca. Y la gente me mira como extrañada, como, pero ¿cómo? Como que si es algo preciado estar en la oficina. A mí no me parece. Me parece que estar fuera de la oficina puede descubrir, ya lo sabía, pero digamos, como confirmar que había un mundo afuera, que la vida era mucho más grata, si no tenías que estar 8 horas dentro de cuatro paredes, y que, por ejemplo, eso no me gustaría que volviera. O que, por ejemplo, se fueran los autos. La mayor cantidad de los de tránsito se tendría que ir, pero no se va, más bien está creciendo. Y la idea es, hagamos más túneles, más elevados, para que los autos y la gente con autos puedan transitar supuestamente más tranquilamente. Para mí eso fue un horror, no debió haber vuelto. Cuando en algún momento se pensó que capaz que podía transitarse menos con vehículos de motor, perfecto, no vuelvan más. El Estado tendría que haber dicho, ¿sabes qué? Ya que hemos probado que no hacen falta, que no sigan. Pero no, insistimos en que sí, que vuelvan, porque parece que los añoramos, no sé qué les pasa con ese tipo de cosas. Entonces, eso es una fantasía. Deberíamos poder preguntarnos y capaz de sugerir a manera de fantasía o de delirio, que no tiene por qué ser llevado a la práctica, cómo quisiéramos que fuera nuestro barrio, nuestra ciudad, o qué prácticas quisiéramos que aparecieran sustituyendo otras prácticas que no nos gustan, que ya estamos hartos de esas prácticas. Mira, el problema en este momento es que hay muchas cosas que son peores, pero peores a otro nivel. Por ejemplo, la división de clases. Te hablo ahora de Estados Unidos, ¿no? Pues es posiblemente distinto, pero definitivamente yo estoy muy bien porque puedo ir al internet, pedir a un supermercado una lista de cosas que necesito y viene alguien y me las trae. Entonces, eso es algo genial, aunque no haya pandemia. Me ahorra cantidad de tiempo. Pero crea una zona de trabajadores que reciben menos del salario mínimo y tienen que tener su propio coche y sus propios gastos de coche para satisfacer mi situación de lujo, en cierto modo. Entonces, la distancia que hay entre mi estatus y el estatus de alguien que normalmente trabajaría en una tienda es mucho más grande de lo que era antes. Entre tanto, el almacén de la esquina no me tiene como cliente porque yo no quiero salir para no apestarme y lentamente va cerrando y esa gente va a tener que trabajar
al servicio de un supermercado para traerme comida. Entonces, lentamente la estratificación social se va acentuando de una forma impresionante. Ya no al nivel de Bezos o Musk o gente que tiene más dinero que todo el mundo junto, que es otro absurdo, sino al nivel cotidiano, de que la clase media va desapareciendo al servicio de gente que tiene suerte. Por otro lado, a mí el Zoom me parece genial porque me ahorra mucho tiempo, me ahorra el esfuerzo físico de viajar y todo eso. Además, siempre me pareció absurdo el tener que ir a congresos a presentar una ponencia durante 20 o 40 minutos, después de viajar un día para ir y volver otro día de viaje y gastar, que me paguen el vuelo y el hotel y los viáticos, todo para esa hora. O sea, gastan un par de miles de dólares para esa hora y a mí me dan un par de cientos de dólares por mi esfuerzo. Ahora en Zoom, esos miles de dólares se ahorran y en lugar de darme más dinero por estar en Zoom, por mi esfuerzo intelectual, me pagan lo mismo o menos. Entonces hay otra separación, otra estratificación, en donde van aumentando su dinero en contra del dinero de los que están trabajando. Tenés que los aviones van subiendo el pasaje con la excusa del costo de combustible y la falta de demanda, y cuando eso se arregla, los precios siguen altos y nosotros seguimos pagando. Entonces hay un continuo drenaje que va al servicio de un grupo social en detrimento del otro grupo social. Y eso en un momento de crisis como la pandemia se va acentuando. Ahora, no hay un sistema de educación política que esté tratando de frenar eso, por lo menos no en un sentido colectivo más grande. Lo que hay es desesperación, hay locura, hay en Estados Unidos cada vez más muertes por armas y nadie se anima a prohibir las armas, que sería lo lógico. Entonces tenés que hay un mundo fantasioso negativo sin que haya un mundo fantasioso positivo que actúe como contrapartida convincente. Y esa es una tarea ciudadana, no es una tarea de artista. Entonces son ese tipo de análisis que yo creo que al nivel de barrio, porque en ese sentido el grupo chico de población tiene la fuerza de sobrevivencia que es mayor que la de un grupo nacional. Un grupo nacional, después de todo, es una organización muy arbitraria y artificial. El grupo barrial es el comunal, es el orgánico, es el verdadero. Yo siempre digo que yo soy un ciudadano de Pocitos, no soy un ciudadano de Uruguay o de Latinoamérica. Y tengo más empatía con otros ciudadanos de Pocitos que con un ciudadano de Tacuarembó o del Brasil o de Venezuela o de cualquier otro lado. Entonces, me gustaría que hubiera un pasaporte de Pocitos que te permita viajar, como debería haber un pasaporte de Parque Rodó, pasaporte de Ciudad Vieja, porque esa es la realidad nuestra, que es geográfica. Y esa geografía se está disolviendo y está pasando a ser informática. Ese pasaje, un pasaje inesperado, no pensábamos que era posible. Pensábamos que todo el mundo que está basado en la geografía siempre va a estar basado en la geografía. Y hoy no, hoy está basado en la circulación de información, la circulación de finanzas y en la circulación de comunidades que están emulsionadas y en puntos geográficos distintos. Entonces, ¿cómo es ese nuevo mundo?
cómo lo articulamos de una forma que permita continuar con lo que tenemos y podemos continuar y enriquecerlo con lo nuevo. Y la parte de enriquecimiento, la que hace falta con urgencia empezar a pensar. Y es por ahí donde la creatividad tiene que entrar. Pero la creatividad no especializada, la creatividad de la desesperación. O sea, tenemos que sentir la desesperación para ver cómo salimos de ella. Entonces, para eso hay que fantasear. Bueno, ¿qué pasa si agarro toda la ciudad vieja y la pongo en el Sahara? ¿Ayuda o no ayuda? Y si ayuda, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Qué obstáculos se interponen? Algunos son físicos, algunos son por recursos económicos y otros puramente por una relación de poder, que hay obstáculos que están ahí porque no les sirven a ciertos intereses que son distintos a nuestros intereses. Entonces, en desglosar eso, vamos afinando no solamente nuestra conciencia política, sino también nuestro concepto de la realidad. Y eso es un acto de sobrevivencia creativa, no es un acto de que hay que ir a la Escuela de Bellas Artes para aprenderlo. La Escuela de Bellas Artes es otro ramo, es como la Escuela de Zapateros. Tiene su utilidad, pero es una utilidad muy enfocada y muy estrecha. Y no me importa que estén de acuerdo o no, lo que me importa es moverles el piso. Ariel, Yo creo que estamos en una comunidad virtual metidos nosotros como sedentarios. Si hay otra comunidad que está ahí nómade, que no sabe ni a dónde ir, en qué casa meterse. También uno cuando sale ve esto y no lo quieren ver. Un comentario. intervenciones que tengan ganas de hacer, es el momento. Exacto. Como que más que trabajar de repente en una idea, trabajar en qué cuestionamientos podemos permitir para provocar algo o alguna idea o una reacción que sea la esperada o la inesperada. Y la gente que está en el barrio, ¿Cuál es la legitimidad del concepto de barrio virtual? Para mí ese es el primer punto. Hablamos por No, pienso que hay un tema, yo le planteo cualquiera, barrio virtual, extraterrestre. Es algo que todavía no se ha corporizado y estamos ya diría, navegando en un tema en el cual todavía estamos muy navegados a donde estamos ubicados. Entonces creo que ahí hay un tema, esa conexión, ¿ves? Esa desconexión, o queremos buscar una conexión entre conceptos de virtual. ¿Cómo va a ser la legalidad? ¿No? Si hay un tema de legitimidad, hay algo como cómo esa legitimidad la frente de los que viven en un barrio virtual son menos o más que alguien, por eso puse esa definición de vínculo esencial, porque puse yo, bueno, los vínculos esenciales son los mismos que están virtuales, pero que viven prácticamente próximos. Esos tienen una categoría de mejor calidad, son vecinos, son general. ¿Cuáles son, en la línea que dice de Alonso, cuáles son los vacíos que hemos tenido asistenciales durante esta crisis que todavía
la sentimos, pero no lo traducimos todavía como algo corporizado. ¿Por qué no agrupamos eso que habíamos iniciado, creo que en 2 sesiones anteriores, mirándose atrás, ¿no? Nosotros, cómo bajaban los sistemas, y miramos ciertos puntos y agrupamos, y sobre esos 2 o 3 elegimos uno, como puede ser el tema de la energía. Yo creo que un barrio virtual desaparece Antel, hay una tormenta solar, adiós, barrio virtual no existe. Tenemos que volver a ver cómo se regula el tema de la energía. El tema de la comunicación es esencial en el tema virtual y en el tema físico, pero más que en el tema virtual. Pero ¿cómo resolvemos? Yo le decía a mi broma, bueno, uno de nuestros conectores eran los de líder, de cierta manera. Se movían, llevaban la comida. Bueno, ¿cuál es el rol de los de líder en un hipotético barrio virtual, ¿no? Que requiere, en el caso de los ancianos, acá estaba el tema de los lugares de estadía diaria, ¿no? Donde una amiga decidió diseñar un espacio de función diaria para que ella tipo, que era virtual, pero también le íbamos a resolver una serie de problemas. Llevarles la comida o ayudarles a tener vínculos afectivos. Bueno, esos son para mí algunos de los problemas concretos que podrían tomar. O sea, podrían tener 2 grupos que piensan uno más desde la perspectiva de lo físico hacia lo virtual y otro grupo que piensa el barrio desde lo virtual hacia lo físico, y ahí buscar y concentrarme en uno o 2 problemas y sobre eso poder construir un argumento que sirva para plantearle a la gente que está fuera de aquí esa evidencia que no todos están viendo sobre la realidad virtual, ser virtual que nos va a tocar vivir. Pero un poco colar, o sea, hacer como el reloj de arena, ¿no? Sí, vuela y agarrar cosas concretas que no. Si no, pues, yo creo que lo importante para mí es corporizar esa idea de algo físico, tangible, pero también virtual, ¿no? Que podamos mostrar en la medida que la gente cotidiana pudiera entender conceptos actuales. Y en eso veo para nuestro rol, o sea, somos como realmente un traductor que transmite, lo puede traducir en un lenguaje sencillo hacia nuestros vecinos actuales, bueno, sobre esta problemática, esta complejidad, que mucha gente siente, pero que todavía no lo puede concretar, ¿no? Esos vacíos que nos han surgido. A mí me parece que lo complejo de eso es un punto que somos todos. ¿Vos estás escuchando, Luis? ¿Estás pudiendo... Muy mal. Todo este último discurso me lo perdí. Pero no importa. Lo demás ustedes lo oyeron bien. Dale. No, que a mí lo que me parece es como dar una respuesta o una solución o algo concreto, ¿no? Es que todos somos como re distintos y realmente vimos en las fotos hoy la lectura de la pandemia de cada uno de nosotros, la pandemia como queramos llamarle, es diferente. Bueno, sí. No, se quiebra mucho. A ver, una cosa. Luis, son las 9 de la noche acá en Uruguay. Nosotros también necesitamos hoy ir planteando porque cierra el CDF. Un poco la idea era compartir un rato contigo acerca de todo esto que
que se viene trabajando y un poco de este tema que planteas acerca del arte y del lugar que pueden tener los no artistas para trabajar en todo esto, rol protagónico, de hecho, que pueden llegar a tener. Y bueno, la idea es seguir conversando a partir de todas estas reflexiones. Bueno, vamos a seguirla en las próximas. Y bueno, ya con la semana que viene con Andrea Foch, que vamos a trabajar el tema de utopía, y a partir de allí ya sí empezar a encargar más decisión todas estas acciones que vamos a ir generando, y bueno, vamos a ir viendo cómo a partir de las diferencias, de distintas formas de ver y de sentir cómo trabajar esto, vamos a poder como colectivo hacer algo, y bueno, por supuesto también con toda la producción que podamos o no podamos también contar a nivel facial y visual con ese. Yo creo que también está bueno lo de, escuchando a Ariel, ¿no? todo lo que contaba y proponía, que o sea, todo el tiempo estabas haciendo preguntas, ¿no? Como que una pregunta trae la otra, y me parece que puede estar un buen ejercicio es eso, como hacerse las preguntas y escribirlas, y... ¿Cómo se sale el cuarto virtual? Exacto. Le cambiamos a través del cuarto virtual. Una consulta. Él hizo una cantidad de preguntas. No. Si tenés ganas, sí. Por supuesto. Sí, él está planteando basarnos en eso también, como para olvidarlo. Decía, bueno, ¿cuál es la meta nuestra? ¿Cuál es lo que estamos haciendo acá? ¿A qué queremos llegar? Porque hay un montón de preguntas que hizo que están muy interesantes, pero es lo que él plantea como la parte de arte y todas esas preguntas enfocadas en el barrio, o todas esas otras preguntas que también ¿a qué vamos a llegar? A mí lo que me pasa es que lo que te pido, yo sigo, pero ¿para dónde voy? O sea, como que no tengo un planteamiento formal de, bueno, vamos a llegar a esto, o queremos llegar a esto, en base a todas estas preguntas, o bueno, a ver qué podemos hacer, o esa tormenta de ideas que podemos hacer. Bueno, tenemos determinadas preguntas, y después de ahí, digo, como decía también, digo, como se después de arena, Sí. sacando un poco lo que nos sirve y ir enfocándonos en algo para después comunicar. Yo creo que estamos... Yo creo que es también el manejo de la incomodidad que genera la libertad, digamos, a la hora de crear, que a vos te den algunos parámetros, pero esa incomodidad de decir, bueno, hacé tal cosa, pero si no te dan todo digerido, tenés que hacer esto, lo otro, si no te dan un guión, era lo que hablamos la otra vez en otra reunión, que como que es incómodo no saber qué hacer, pero eso te dispara la creatividad. Decir, bueno, podés hacer lo que se te cante, y eso decís, no, ¿cómo lo que se me cante? Dame unas reglas, dame un parámetro, dame... Sin miedo. Sí, yo creo que estamos en una etapa de embudo donde, digo, discutimos de todo, o sea, de hecho estamos repitiendo cosas de vuelta. Entonces digo, va a haber una etapa de embudo donde ahí vamos a estar todos, digo, bueno, y tratar de hacer algo colectivo también, de alguna forma. No es la idea, no generar algo tan individual, sino también digo, hay muchos barrios que son del mismo barrio, algunos participantes, entonces también eso va a hacer que también fluyan. Pero estamos en esa etapa de embudo donde, bueno, en algún lado vamos a derramar. Yo diría que trabajen en una lista de propósitos reales y no reales,
y vayan decantando de ahí qué propósito les parece más apropiado para lo que ustedes pueden hacer, y eso puede subdividir los grupos de una forma orgánica. O sea, no se trata de enfrentar un vacío, se trata justamente de empezar a organizar ese vacío para poder funcionar de alguna manera. No... Mira, pensar genera pensamiento. Hay muchos artistas que paran de trabajar porque no tienen ideas. Y lo que pasa con eso es que cada vez tenés menos ideas o cada vez tenés menos posibilidad de tener ideas. Entonces hay que seguir pensando, aunque sea idioteces, porque en algún momento algún propósito va a salir de ahí. De, eso es lo que quiero hacer. Entonces pónganse en ese proceso. Yo cuando enseñaba hace mucho tiempo, me encontraba con alumnos que por supuesto no sabían qué hacer. Un ejercicio que les daba era agarrar grandes hojas de papel, cuadricularlas en tamaño como de historietas, hasta tener 1000 cuadrados o 1000 rectángulos, y después empezar sin pensar y lo más rápido posible hacer garabatos en cada uno de esos rectángulos. Algunos figurativos, algunos puramente un trazo, algunos una cruz, de golpe una cara, no importa. Lo que importaba era que fuera rápido y sin pensar. Cuando llenaban las 1000, que nunca llegaban a 1000, lo que tenían que hacer era aislar, destruir, digamos, aquellos rectángulos, cortarlos y tirar los rectángulos que no tenían ninguna importancia para ellos. Lentamente les quedaban a lo mejor 100 o 200. De esos, hicieran familias de los rectángulos que les parecía que tenían conexión entre ellos. Entonces llegaban a 10 pilas. Analizaban las pilas y tenían que descartar las pilas menos interesantes. Al final llegaban a una pila y en esa pila tenían que descartar los menos interesantes hasta llegar a un rectángulo que les pareciera que era más importante. Entonces, ahí lo único que sabían era que un rectángulo sobrevivió una crítica muy rígida, muy rigurosa por descarte. Entonces, ahora se trataba de averiguar por qué sobrevivió ese rectángulo. Entonces empezaban a hacer una lista de razones posibles que estaban, digamos, contenidas en ese garabato. Una vez que tenían la lista de posibilidades, tenían que hacer una obra que recogiera esas condiciones y después una obra que comunicara eso a otra gente. O sea, pasar del monólogo al diálogo. Entonces, sin tener que pensar qué idea puedo trabajar, llegaban lentamente a una idea importante. No te digo que hagan eso, pero en términos de método, el ir rápidamente haciendo lista de propósitos y después empezar a descartar los propósitos que no interesan e identificar los que sí interesan, aunque no sepan bien por qué, puede ser una metodología útil. Bueno, Luis. Ok. Gracias. Chao. Y cualquier cosa me invitan otra vez. Chao, Luis. Gracias. Chao. Bueno,